4, verso 1 al 7, y cuando usted lo tenga me dice amén. En reverencia a esta palabra se pone de pie. Aleluya. Si puede darle una sonrisa al que esté a su lado, denle una sonrisa, sonríe al que esté a su lado. Estamos en la casa de Dios, sea bueno, nada le cuesta el día de hoy, amén. Así que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24 y el verso número 1 en adelante, la palabra del Señor dice así, lo vamos a leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra, lea conmigo, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos todo honor, Señor, en este día. Reconocemos, oh Dios, tu grandeza, tu poder, tu autoridad. Comprendemos, Señor, en este día, Padre, lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Cómo te entregaste y te sacrificaste por nosotros que somos pecadores. Personas, Señor, que no merecíamos verdaderamente, Señor, un sacrificio tan maravilloso, tan grande. Que tú hubieses entregado a tu Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros, Señor, que te hemos rechazado, que te hemos, Señor, burlado, que hemos mentido, que hemos pecado, Señor. Pero aún así tu amor fue tan grande que te entregaste en esa cruz por nuestros pecados. Padre bendito, en el nombre de Jesús te ruego que en esta mañana todos nosotros recibamos de esa gran bendición y este día sea un día inolvidable, Señor, en tu presencia. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos te decimos amén, amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, denle una sonrisa al que esté a su lado. Aleluya. Y nuestro tema, como ya lo dije, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La Biblia dice que era el primer día de la semana, era muy de mañana, era como las 6:15 o las 6:30 de la madrugada para muchos. Y dice la palabra de Dios que estas mujeres fueron al sepulcro y fueron a terminar la obra que no pudieron terminar. Recuérdese usted que el Señor Jesucristo muere como a la hora tercera, como a las 3 de la tarde, y corre, ¿verdad?, uno de los siervos, José de Arimatea, a ver a Pilato y a decirle que le entreguen el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato le dice, ¿verdad?, a José: ¿ya murió? Preguntó, ¿verdad?, Pilato sorprendido: ¿ya murió? Y uno de los soldados le dice a Pilato: sí, ya murió. Entonces dice que él dio la orden para que le dieran, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús. Así que en el transcurso de ir y traer la orden para que lo bajen de esa cruz y darlo a los familiares, a los deudos, pues, ¿verdad?, casi se acercó el día de reposo que empezaba a las 6 de la tarde. Entonces no podían ungirle con todas las especies que, ¿verdad?, especies que le ponían al cuerpo, los ungüentos, los olores, los perfumes, todo lo que llevaba, ¿verdad?, el ritual, ¿verdad?, de la muerte en el pueblo de Israel. Así que lo tomaron, lo envolvieron solamente y lo llevaron a una tumba, porque se acercaba el día de reposo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando lo llevan y lo meten en ese lugar, ellos, ¿verdad?, sabían que tenían que venir el siguiente día para poder, ¿verdad?, ungirlo y hacer todo lo que tenían que hacer con el cuerpo de Jesús.
Así que la Biblia dice que llegaron muy de mañana, vinieron muy temprano y venían, ¿verdad?, resueltas a llevar a cabo lo que tenían que hacer en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos está enseñando que, ¿verdad?, en los días que habían pasado, los días que habían sucedido antes, habían sido días muy revueltos, había habido mucha violencia, el pueblo estaba unos contra otros, la gente estaba, ¿verdad?, el día viernes por la mañana gritando, crucifíquenlo, tiraban piedras, ¿verdad?, le escupían a Jesús, estaban apoyando a los soldados que llevaban a Cristo con la cruz a cuestas para el monte de la calavera. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que todavía el día de reposo, pues las cosas estaban, ¿verdad?, un poquito tensas, porque los discípulos se habían escondido, los amigos de Jesús se habían escondido por la situación, los problemas y lo que había sucedido. Así que imagínense, hermano, la tensión que había el día domingo por la mañana. ¿Sí? Ellos estaban, hermano, todavía nerviosos porque esto estaba, como decimos por ahí, ¿verdad?, estaba un poquito tenso, estaba un poquito, ¿verdad?, difícil, no se podían dar tan libremente por temor a que fueran a agarrar, ¿verdad?, a los discípulos del maestro y también los fueran a matar. Así que cada uno de ellos estaba escondido. Pero resulta que las mujeres son valientes. Wow, man. Las mujeres son valientes. Mire, le voy a decir dos cosas por las que yo veo que las mujeres son valientes. La primera, porque dice que fueron al sepulcro. ¿Se recuerda lo que hicieron los romanos cuando los judíos le dijeron, los sacerdotes judíos le dijeron a Pilato, hey, ponle una guardia? ¿Se recuerda? Porque ellos dijeron que iba a resucitar al tercer día. Y dijeron, no sea que vayan los discípulos y se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Fíjese. Entonces Pilato, para no tener problemas, les prestó la guardia. Y pusieron a los soldados romanos, hermano, cuidando la entrada de aquella tumba. Así que nadie podía acercarse a ese lugar. Pero la palabra de Dios dice que las mujeres fueron. Hay mujeres, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres valientes hay en este lugar? Amén. Aleluya. Dice la palabra que fueron y se presentaron, hermano. Pero cuando llegaron a ese lugar, dice que encontraron que la piedra estaba removida. No había ni un guardia. Fíjese, porque Jesús ya había resucitado. Pero ahora miren lo que hacen. Por eso le digo que las mujeres, hermanos, son valientes. No se devolvieron a su casa. Todavía estaba oscurito, hermano. Estaba todavía así. Bueno, entraron a la tumba. Entraron, hermano, a la tumba. La Biblia dice que se metieron a ese lugar. Entraron, hermano, ahí adentro para ver lo que había pasado. Fíjese, si no son valientes. No, hombre, yo me hubiera dado vuelta y me voy para la casa. Los discípulos ni fueron. Pero la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que estas mujeres se metieron a ese lugar y entraron ahí, ¿verdad?, y miraron que no había nadie, que estaba la tumba vacía, ¿verdad? Ellas, hermanos, se quedaron sorprendidas, estaban, ¿verdad?, perplejas, dice la Escritura, que estaban ellas impresionadas de lo que estaban mirando. Yo me imagino que dentro de su mente y de su corazón, ¿verdad?, ellos pensaban y decían, ¿verdad?, que tal vez el cuerpo de Jesús había sido robado. Y me imagino que tal vez ellas pensaban y decían, ¿verdad?, tanta violencia, tanto odio, tanto, ¿verdad?, rencor había en contra de Jesús, que aún, ¿verdad?, en la tumba no le habían dejado descansar, que vinieron a sacarlo porque ellas estaban viendo lo que estaba sucediendo, la piedra removida y, ¿verdad?, no había nadie adentro, la guardia no estaba. Así que me imagino que ellas estaban pensando lo peor ahí en ese lugar. Pero ellas, hermano, cuando estaban en esa parte, ¿verdad?, pensando de esta manera, tuvieron un encuentro sorprendente. Dice la palabra que cuando, ¿verdad?, estaban ahí, ¿verdad?, admiradas
perplejas por lo que estaban viendo, ¿verdad? E inmediatamente, hermano, fueron sorprendidas porque se presentaron dos varones, dice la palabra, con ropajes resplandecientes, ¿verdad? Y dice, hermano, que entraron a escena y hermano, les impactaron el corazón a las mujeres de tal manera que sintieron temor. Aleluya. Así que cuando estas mujeres miraron a aquellos personajes que llegaron a ese lugar y vieron, ¿verdad?, lo que estaban, ¿verdad?, contemplando, dice que los varones le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Amén. Aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que ha resucitado? ¿Por qué buscamos, verdad, al que ha, hermano, estado en esa tumba, si nosotros sabemos que Cristo Jesús ya se levantó de la tumba? Aleluya. Dele la honra y la gloria al Señor Jesús. La Biblia nos dice que estas mujeres no se acordaban. Ay, mujeres. Aleluya. Pero los varones tampoco. Los varones tampoco se acordaban que el Señor Jesús les dijo que al tercer día resucitaría. Y eso lo dice en varias partes de los evangelios. No creo que solamente una vez. Hay varias partes donde Jesús le dijo a los discípulos que al tercer día resucitaría. Ahorita vamos a ver todo eso. Y cuando ellas llegaron a ese lugar, ellas venían con el firme propósito de terminar el trabajo de ungirle. Pero cuando llegan se quedan impresionadas de ver que ya no está ahí, pero no se acuerdan que Jesús les dijo que resucitaría al tercer día. Ahora, todo esto tiene un porqué. Mire, Cristo vino a este mundo para vencer el pecado. Dígale que está a su lado: Cristo vino a vencer al pecado. Recuérdese que en la cruz del Calvario, cuando usted lo mira, hermano, el sacrificio fue muy cruel, el sacrificio fue muy duro. Y usted se preguntará: ¿por qué sufrió tanto Jesús, verdad, para librarnos del pecado? En el Antiguo Testamento se utilizaba como una representación de lo que había de venir a un cordero. El cordero tenía que ser limpio, tenía que ser sin mancha, tenía que ser puro, pero tenía que ser llevado ante el sacerdote para que el sacerdote lo revisara y luego le cortara la yugular y lo matara por el pecador que llevaba ese cordero para sacrificio. Entonces el animal, al ser degollado, hermano, tomaban su sangre y luego lo ponían sobre como una mesa, lo destazaban totalmente, le sacaban los intestinos. Mire, eso hacían con el cordero. Le quitaban todas sus patitas, sus cabeza y todo lo desmembraban y ponían la carne limpia en el altar del holocausto. Era como un asador grande, gigante, que estaba ardiendo, y para que usted entienda, se llevaban a cabo de unos 2,000 a 3,000 sacrificios en el día en el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús. Así que, hermano, a veces empezaban, como le dije, a las 6 de la mañana el día sábado y terminaban, hermano, hasta el anochecer. ¿Por qué? Porque eran muchas personas que llevaban sacrificios para poder ser aceptos delante de Dios. Cuando miramos lo que le hacían al Cordero, Cristo Jesús era el Cordero Santo de Dios. Amén. Dios había enviado a su Hijo unigénito, y la Biblia registra en el libro de Apocalipsis que Juan mira a alguien como un cordero allá en el trono de Dios. Cuando miramos a ese Cordero Santo, hermano, por eso miramos lo que hicieron con él, el sacrificio, los golpes, las heridas, hermano, y todo el derramamiento de su sangre, porque Cristo estaba representando a ese Cordero, hermano, que se utilizaba para el perdón de los pecadores. Amén. 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 O sea, Cristo Jesús fue nuestro sacrificio. Fue el Cordero que Dios me dio para perdonar mis pecados. Pero quiero decirle algo más. Cuando miramos
a las mujeres, dice que no se acordaron que Cristo Jesús y resucitaría el tercer día. Pero ahora vamos hasta el libro de Génesis, al principio de la historia. Si usted va a Génesis, se va a encontrar con que Dios le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén, pero no puedes comer del árbol que se encuentra en medio del huerto. ¿Se recuerda? Amén. ¿Y qué hizo Adán? ¿Por qué comió del árbol que no debía de comer? ¿Te ha puesto a pensar? Porque se le olvidó. ¿Qué prueba con los varones? Se le olvidó, hermano. La Biblia dice que Dios le había dicho: no vas a comer de ese árbol, porque si comes de él ciertamente morirás. Y la Biblia dice que comió de ese árbol. Ofendió a Dios, hermano, allí en el huerto del Edén. Por eso Cristo necesitaba, hermano, hacerles entender a las personas por qué razón no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Tenían que saber, ¿verdad?, que la salvación de los hombres venía de la misma manera que entró el pecado a la humanidad. El problema más grande, hermano, que enfrentamos aquí, yo digo desde mi punto de vista, no era el diablo. El diablo no era el problema, porque la Biblia dice que Cristo había derrotado al diablo ya en otras ocasiones. Se recuerda en el monte, en el desierto de la tentación, vino el diablo y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Porque lo vio desnutrido de 40 días de ayuno, lo vio con hambre, lo vio, ¿verdad? Que dijo: aquí es cuando yo le gano a este. Pero la Biblia dice que Cristo le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces el diablo se llenó de valentía y agarró a Jesús y lo llevó al pináculo del templo y le dice: bueno, échate abajo, porque escrito está, le dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí está en el libro de los Salmos. Jesús le dice: sí, pero escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Entonces el diablo lo agarró y lo llevó, dice, al monte más alto. Yo creo que haber sido al Everest, ¿verdad? Y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dice el diablo a Jesús: todo eso te voy a dar si postrado me adoras. Fíjese. Y le dice Jesús al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Dice que entonces el diablo se fue. Imagínense cómo se fue el diablo. Derrotado. No pudo con Jesús ni estando en 40 días de ayuno. Así que se fue, dice la palabra, hermano, y vinieron ángeles y le servían a Jesús. Ahora, cuando estamos mirando lo que está pasando con Cristo, entendamos que el diablo, hermano, ya había sido vencido en otras ocasiones por Jesús. Así que cuando Cristo va a la cruz, Cristo va a vencer uno de los enemigos más poderosos que la humanidad ha tenido desde el principio de la creación hasta nuestros días después de Adán. Y es la muerte. El problema más grande era la muerte, porque la muerte era el pago que se le daba al pecador. Sí sabe que todos morimos, ¿verdad que sí? No importa quién seas, ni qué lugar ocupes en el mundo, ni en qué apartamento vivas, ni en qué casa tengas tu morada, un día vas a morir. No, a la muerte no le interesa si traes carro nuevo o carro viejo, un día te vas a morir. ¿Me está siguiendo? Amén. O sea, cuando estamos hablando de la muerte, ese era el enemigo más grande, hermano, que se tenía que derrotar. Era el enemigo más fuerte que había que vencer. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, al cargar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, Él muere en la cruz del Calvario. Usted puede imaginarse lo que está diciendo ahí. El Dios de la gloria, el Señor de toda la creación, el que envió a su Hijo unigénito a la cruz, lo está viendo morir en ese lugar, porque la paga del pecado es la muerte, dice su palabra. Amén.
¿Por qué vamos a morir nosotros? Porque pecamos. Aleluya. Por eso necesitamos el perdón de Dios, porque la Biblia nos enseña, hermano, que Cristo Jesús, estando en esa cruz, Él lo bajan de ese lugar muerto y lo sepultan. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó, aleluya. Amén. Al tercer día, hermano, se levantó de la tumba. Al tercer día, hermano, se levantó de ese lugar. Él le dijo a los discípulos: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, aleluya. Y el Espíritu, dice, que el Señor había dado, llegó nuevamente al cuerpo de Jesús y lo sacó de ese lugar, porque Él no pecó. Él no pecó. Él solamente vino a tomar el pecado de la humanidad y pagar el precio en la cruz para poder vencer al enemigo más fuerte, que era la muerte. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermano, que cuando Cristo Jesús muere en ese lugar, le voy a decir por qué era la parte más fuerte. Sé que todos están, ay, pues ¿qué está hablando este hombre? Aleluya. Le voy a decir por qué era la parte más fuerte. ¿Se recuerda lo que le dijo Dios a Adán allá en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, cuando le dijo a Adán: no vas a comer del árbol que está en medio del huerto, porque si comes de ese árbol, ¿qué le dijo Dios? Ciertamente morirás. No fue el diablo el que le dijo a Adán: te vas a morir si comes, ¿verdad que no? O sea, fue Dios el que le dijo, hermano, a este hombre que había creado: si comes de ese huerto, de ese árbol, vas a morir. O sea, la palabra había salido ¿de dónde? De la boca de Dios. Por eso era el enemigo más fuerte a vencer. Aleluya. Por eso era, hermano, cuando usted mira la palabra y mira el sacrificio de la cruz y mira a Jesús muerto, tiene que entender, hermano, por qué él estaba muriendo. Él tenía que vencer su propia palabra. Aleluya. Aleluya. ¿Se recuerda lo que le dijeron, hermano, los judíos a Jesús? Tú no cumples la palabra, le dijeron. Tú no cumples la ley. Cristo dijo: no, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a pasar por alto la ley, yo he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios, aleluya. Era palabra del Señor. ¿Se recuerda cuando vinieron aquella gente en la multitud trayendo a aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio? Dice que todos venían con su piedra en la mano y listos para darle a aquella mujer pecadora. Y merecía la muerte, porque la ley decía: a toda persona que se encuentre en esa condición será culpable de muerte. Amén. Y cuando se la presentan a Jesús, le dicen: en la ley de Moisés, ¿verdad? Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y ya todos listos, agarrando puntería, calentando el brazo. Y la multitud estaba, imagínense cómo venía. Y Cristo, ¿verdad?, sin, hermano, mirarles, escribiendo en tierra, les dice: bueno, el que esté limpio de pecado, que le lance la primera piedra. Somos rápidos para condenar las acciones de otros, ¿verdad que sí? Amén. Pero muchas veces somos tan pecadores o peores que el otro. Por eso Dios no nos da a nosotros hermano, el martillo de juez, ¿verdad? Que no ha visto el mazo ese que traen los jueces, que cuando están ahí le dan así a la mesa y recio ahí. Dios no nos da a nosotros, hermano, ese mazo, porque no somos jueces. Si nosotros, hermano, tratáramos de juzgar las acciones de los demás, ¿cuántos errores cometeríamos? ¿Verdad? Tenemos que entender que el único que tiene autoridad y poder para juzgar es Dios. Amén. Él es el juez justo, dice su palabra. Por eso, cuando estamos mirando la palabra, hermano, Él venía a cumplir esa palabra. Él venía, hermano, a vencer esa palabra que Él mismo había dado como una maldición, porque la muerte no es una bendición, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren morirse ya? Ni la mano de Dios, ¿verdad que no? No queremos morirnos. Y aún estamos viejillos y no queremos morirnos. Nos duelen los huesos y no, hermano, estamos en el hospital y deseando aliviarnos.
¿Verdad que usted no piensa, hermano, cuando lo llevan en la ambulancia, qué bueno que me voy a morir? Gloria a Dios, aleluya. Usted no piensa así. Aunque usted sienta, hermano, que ya le falta la respiración, pero usted hace esfuerzos, hermano, porque usted quiere vivir. Es que no fuimos hechos para morir. Usted no fue hecho para morir. Nadie fue hecho para morir. Por eso Cristo viene a vencer la muerte. Y la única manera de vencerla era, hermano, llegando a esa cruz y pagándole el precio, pero resucitando al tercer día para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. O sea, nos vamos a morir. Un día vamos a dejar de respirar, pero no vamos a estar muertos. Eso dice la Biblia. Amén. Yo creo lo que ella dice. Nos van a meter en una caja y nos van a llevar a un panteón, o nos van a quemar, hermano, en un horno. Yo no sé qué van a hacer con nosotros, pero no vamos a estar muertos. Por eso me da miedo, hermano, si me queman. Pero no creo que sintamos, ¿verdad? La Biblia dice que vamos a estar dormidos. A los que le hemos creído a Cristo, dice la palabra, no morirán eternamente, sino que cuando suene la trompeta en el reino de los cielos, los muertos en Cristo se levantarán primero y después todos aquellos que hayamos quedado. Amén. Esa es la promesa de Jesús. Amén. ¿Por qué resucitaremos? ¿Por qué nosotros nos levantaremos? ¿Por qué podremos otra vez, hermano, volver a la vida? Porque Cristo Jesús ya venció a la muerte. Aleluya. Cristo ya venció la muerte. Por eso usted resucitará. Por eso nosotros nos levantaremos. Parece como un cuento de hadas. Esto está mejor que la película de Superman esa que están estrenando. Esto está mucho mejor, hermano. Aleluya. Aquí, hermano, aquí no es ciencia ficción. Aquí estamos hablando de una promesa divina de Dios. Aleluya. Por eso, cuando hablamos de Jesús, hermano, mucha gente tiene en su cuarto, hermano, el cartel de Superman ahí pegado. Mi héroe. El hombre araña. Calimán allá en mi tierra. Para los niñitos conocen a Calimán. Serenidad y paciencia. ¿Se recuerda? Qué decepción cuando fuimos a mirar la película de Calimán. Pero muchas veces tenemos héroes ficticios. Pero cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de nuestro verdadero héroe, el que tuvo poder para vencer al diablo y a la muerte en la cruz del Calvario. Denle la honra y la gloria al Señor Jesús. Una palma fuerte para que hoy sea honrado. Él tenía que pagar ese precio, él tenía que llegar a ese momento. Por eso cuando las mujeres llegan a ese lugar y se encuentran aquello, no se acordaron de lo que Cristo les había dicho, no se acordaron de las palabras, ¿verdad?, que se les habían dado. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versos 55 al 57, dice que él expresa una palabra y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para los que estamos en Cristo, hoy tenemos una promesa maravillosa de vida eterna. Amén. Y no es algo que, nos engañaron, nos lavaron el coco. No. Cuando yo vine a Cristo Jesús, Cristo hizo una promesa a través de su palabra. Está escrito aquí en blanco y negro o en tinta roja, hermano, en este libro. Está escrito que Cristo hizo una promesa. Y la promesa fue que Dios le daría vida eterna a todo el que creyere. Porque Dios nos amó tanto, dice la Escritura en San Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Así que imagínense, hermano, no es algo que yo inventé, no es algo que yo puse ahí. Esto es algo que Cristo Jesús nos dice. Y si Cristo Jesús lo dice, yo creo que Él no miente. Y Dios nos está esperando en su gloria. Dijo en San Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada, dijo,
para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis. Si no fuera así, dijo él, yo no se los hubiera dicho. Así que cuando usted, hermano, empieza a creer en lo que Dios está diciendo, hermano, usted sabe que está en el mundo, pero no es del mundo, aleluya. Usted sabe que camina aquí en esta tierrita y que un día se va a morir, aleluya. Amén, dígame. Amén. Un día nos vamos a morir. Amén. Pero ¿sabe por qué nos vamos a morir? Porque la Biblia dice que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Es necesario que usted entre a la gloria de Dios con un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos, hermano, sin nada de incorruptibilidad, para ser llevado a la gloria del Padre, a la presencia de Dios. Usted va a llegar a ese lugar y dice la Escritura que se van a abrir las puertas. Hay gente que dice, ahí va a estar Pedro esperando. ¿Qué va a estar Pedro esperando? No. Hay gente que tiene esa mentalidad. ¿Ha visto cuando uno va a la Walmart? Llega uno a la Walmart, hermano, y nomás se para uno enfrente y se abre la puerta de par en par. ¿Verdad que sí? Amén. Pero si usted trata de entrar por la puerta que no es de entrada, que es la de salida, usted se para ahí en ese lugar, hermano, y no entra. Tiene que entrar por la puerta de entrada. Ahora, cuando estamos hablando de Jesús, Jesús sabe los que van al reino de los cielos. Amén. Él sabe si tú vas a llegar a la gloria de Dios. Él sabe si tú vas a entrar y llevas el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Él sabe si la sangre de Jesús está en ti. Así que no vas a necesitar que nadie te espere, hermano. Cuando tú llegues a la puerta del cielo se abrirá de par en par para que puedas tú pasar. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que va a haber algunos allá a la orilla que se van a querer meter de colados. ¿Sí? ¿Ha visto que a veces hay gente ahí paradita para que cuando alguien salga rápido meterse, verdad? Así va a pasar también en el reino de los cielos. Pero porque dice la palabra que cuando el Señor nos lleve a su mesa y ponga la mesa y empiece a servirnos a todos ahí en ese lugar, se va a acercar a algunos y le va a decir, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Es que yo, pero si no estás vestido de boda, le dice el Señor. Tu vestimenta dice que aquí no pertenece, vámonos. Y lo echará allá donde es el lloro y el crujir de los dientes. No creo que al Señor se le escapan las cosas. Por eso es importante que entendamos lo que aquí está sucediendo. La Biblia nos enseña, hermano, que Cristo Jesús tenía que morir y llegar a la tumba y estar en ese lugar. Pero aquí viene lo más importante ya para ir terminando. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús, hermano, llegó a ese lugar, hermano, Él estuvo 3 días y 3 días en la tumba. ¿Ven? Él estuvo 3 días en la tumba. Hay muchos creyentes, aún pastores, ministros, hermano, que si tuviéramos que enfrentar esta teología, enfrentar esta palabra, muchos no sabríamos cómo defendernos. ¿Cómo es eso que Jesús estuvo 3 días? Si se murió el día viernes a las 6, lo sepultaron a las 6 de la tarde, y el domingo a las 6 de la mañana ya estaba despierto, ya había resucitado, entonces, ¿cómo duró 3 días en la tumba? Y a veces le digo, si un testigo de Jehová nos enfrentara con eso, hermano, no sabríamos qué decir. Aleluya. Porque hay mucho creyente que no se preocupa por conocer, hermano, una de las partes más fundamentales de la palabra de Dios para afirmar nuestra fe. Y hay gente que tiene años en el Evangelio y no sabe, hermano, cómo debatir eso. Aleluya. Pero esa respuesta la puede encontrar, hermano, en Génesis capítulo 1 y verso 5. No vayan a apuntar, hermano. Ahí guarden en el cerebro. Oiga bien lo que le estoy diciendo. En el capítulo número 1 y verso 5, ahí está la respuesta por qué Jesús, hermano, duró 1 día y medio de nuestro tiempo en ese lugar. Vamos a leerlo, porque yo quiero que usted lo vea, hermano. Vaya, Génesis, en el capítulo número 1 y el verso, hermano, número 5. Amén. Primer libro de la Biblia, el principio de todas las cosas. Miren lo que dice. Ahí estamos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y vio Dios, verso número 4, y vio Dios que la luz era buena,
Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Y oiga bien lo que dice. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. No fue la tarde y la noche, ni fue la noche y la mañana. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque la Biblia nos enseña que en Dios no existen tinieblas. Amén. Amén. O sea, Dios no contó la noche como un día. Fuimos nosotros los que hicimos de la noche, hermano, parte del día. Pero en realidad, hermano, la tarde y la mañana componían el día. Así que Cristo Jesús estuvo, hermano, 3 días en la tumba, porque los días que Dios estableció en su palabra fueron de 12 horas. Amén. ¿Me explico? Amén. Por eso la Biblia dice que Cristo muere, hermano, como a las 3 de la tarde y es sepultado a las 6. Dura, hermano, ese lapso de tiempo, hermano, de 6 a 6, de 6 a 6 de la tarde el día sábado, y de 6 a 6 el día, hermano, domingo al amanecer, Cristo se levanta de ese lugar. ¿Ah? Apréndaselo para que no le vayan, hermano, ahí a meter ideas. Aleluya. Y la Biblia nos enseña, hermano, que Cristo Jesús cumple con el reglamento de Dios, hermano, para poder, hermano, pagar las exigencias que Dios tenía acerca de la salvación. Usted y yo, hermano, estuvimos a punto de perderlo todo. El mundo estuvo a punto de perderse. Todo el universo completo estuvo a punto de destruirse. El Dios de la creación estuvo a punto, hermano, de perderlo todo. Aleluya. Porque el trabajo del diablo era tratar de que Jesús no cumpliera, hermano, el pago, el precio que se necesitaba para la salvación de los hombres. Pero por eso cuando Jesús, hermano, iba, hermano, en ese camino, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba, porque Él sabía que tenía que culminar con esa tarea. Porque si Él no hubiese llegado a la cruz del Calvario, si no hubiera llegado hasta ese lugar, si no hubiera soportado todo el castigo, si no hubiera sido puesto todo el peso del pecado sobre Él, la salvación del hombre nunca se hubiera realizado. Gloria a Dios. Aleluya. Estuvo Dios a punto, así, hermano, de perderlo todo. Estuvo Dios a punto de, hermano, de decir, ¿saben qué? Mejor que se vayan al infierno. Cristo se lo dijo a Dios allá en el monte, hermano, de los Olivos, cuando le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dijo Él, sino la tuya. Cuando nosotros miramos esta expresión, entendemos, hermano, que estuvo a un pequeño paso de que esta salvación no se lograra en los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, hey, si ya has sido salvo, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque, mire, la salvación y la oferta de Dios para que tú llegues al cielo, no la compras en la Walmart. Ahí le estoy haciendo muchas promociones a tienda, ¿verdad? La Kmart no la vende, yo sé lo que le digo, la salvación no la consigue en ninguna parte. Es más, no consigues la salvación ni siendo bueno, ni ayudando a los demás, ni dándole mucho dinero. No consigues la salvación de esa forma. La única manera de conseguir la salvación para tu alma es entregándole tu vida al Señor Jesucristo, y Él te da la promesa que tú necesitas. Solo piense por un momento cuánto cuesta la salvación. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar, hermano, para entrar al reino de los cielos? Solo piense cuánto es la tarifa que Dios exige, hermano, para poder entrar a su gloria y vivir eternamente y por siempre con Él. ¿Cuánto se necesita? Pero la Biblia dice que a Dios le plació, hermano, darnos la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los ángeles le dijeron a estas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La humanidad busca a alguien que le ayude. Los hombres y las mujeres buscan a alguien
que los quiera. Todos andamos en busca de alguien que nos ame. Todos queremos amar a alguien. Todos queremos, hermano, buscar a alguien que nos proteja. Todos queremos buscar a alguien que nos cuide. Pero siempre lo estamos buscando a nuestro alrededor. Pero los ángeles le dijeron a estas mujeres: ¿para qué buscan entre los muertos al que está vivo? Hay alguien que te puede cuidar. Hay alguien que te puede proteger. Hay alguien que te puede ayudar. Hay alguien que está listo para tenderte la mano y se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Denle palmas al Rey. Póngase de pie, hermano, en esta preciosa mañana. Hay alguien que siempre está listo para escucharte. Hay alguien que siempre está listo para oírte. Hay alguien que siempre está listo, hermano, para abrir sus brazos y abrazarte y decirte: yo te amo. Amén. No busques entre los muertos. No busques aquí abajo lo que no puedes encontrar. No busques aquí abajo a quien no te puede proteger. No busques aquí abajo a quien no te puede dar lo que estás necesitando. Hay alguien que sí puede ayudarte y se llama Cristo Jesús. Amén. Y hoy en este día yo quiero que ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz no sea un sacrificio vano. Mañana, quién sabe si vendrá. Mañana tal vez no llegue, porque la vida nuestra no está asegurada. Pero hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día que Dios te regala para que tú puedas acercarte a Él y recibir la misericordia de Dios. Si en este día quisieras decirle a Jesús: Señor, yo necesito acercarme a ti, pruébalo. Si hay alguien que quisiera probar este Cristo, pues vamos a hacer esa oración. Cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que necesito acercarme a ti. Yo creo que tú, Señor, pagaste en esa cruz el precio de mi pecado. Te pido perdón por todas mis ofensas, mis faltas. Te pido perdón, Señor, por ser tan malo, Señor, por ser tan cruel en mi manera de ser. Y te ruego, Señor, que me des la oportunidad de recibir la vida eterna. En el nombre de Jesús te ruego que vengas a mí, que tomes todo control, toda autoridad. Yo me rindo ante ti, Señor. Y te pido, Señor, que me aceptes allá en el reino de los cielos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración conmigo, yo le aseguro que allá en el reino de Dios ha sido escuchada su voz. Allá en el reino de los cielos hay alguien que ha escuchado tu petición y Él hará algo muy especial en tu vida personal. Pero vamos a terminar orando. Padre bendito, yo te honro y te glorifico. Te doy gracias por ese sacrificio tan maravilloso que tú hiciste por nosotros, los pecadores, en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por haberte entregado, Señor, por mí en ese lugar. Era yo el que merecía morir. Era yo el que merecía pagar el precio de mi pecado. Era yo el que merecía, Señor, ser llamado culpable, Señor, por mis faltas. Pero tu palabra dice que tú, Señor, me hiciste a un lado, me perdonaste mis errores y tomaste mi lugar. Y fuiste a ese lugar para que yo no tuviera que llegar hasta eso. Señor, yo vivo agradecido contigo por esa misericordia. Vivo agradecido contigo, Señor, por esa bondad. Vivo agradecido contigo, Señor, por haber puesto atención, Señor, a mi vida. Porque si no hubiese sido por ti, quién sabe cómo estuviera el día de hoy. Quién sabe cómo andaría, Señor, el día de hoy. Solo tú eres el único que nos puede ayudar. Porque tú, Señor, eres un vencedor. Venciste, Señor, la tumba, venciste el pecado, venciste la muerte. Eres un vencedor. Y yo quiero acercarme a ti porque tu victoria también se la das a aquellos que se acercan a ti. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy toda honra y toda gloria en esta mañana.
te pido que el gozo y la alegría no se acaben ni se vayan de nuestro corazón, sino que sigamos, Señor, felices de saber que tenemos un Cristo vencedor, un Cristo que venció, Señor, al pecado, al diablo, a la muerte en la cruz del Calvario. Y hoy día podemos decir: Cristo Jesús resucitó. A su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Le damos todo el honor al Señor Jesús, y que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Que Dios me lo bendiga.